86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. La gloria sea para Dios, a Él sea toda la alabanza, la gloria y la honra. Queremos invitarle en este tiempo para que cierre sus ojos. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor para que Él dirija, para que su Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Oremos. Amado Señor, te damos gracias, te bendecimos. Tú eres quien te mereces toda la gloria, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de poder dirigirte estas alabanzas. Gracias, Señor, porque nos has permitido poder ver un día nuevo, Señor. Queremos pedirte que recibas, Señor, con humildad, Señor, de todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, estas alabanzas, con olor fragante, Padre. Gracias por aquellos que están mirando en este tiempo y también comparten con nosotros estas alabanzas. Te rogamos que les bendiga, Señor, y que tomes el control a través de tu Espíritu Santo de este tiempo hermoso. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Sean ustedes cordialmente bienvenidos a compartir de este tiempo especial y les invitamos en el lugar donde usted está a poder cantar juntos este hermoso cántico que se llama Cuando estés cansado y abatido. Adoremos a nuestro Dios. Gracias a Dios por ese cántico. Cuando estés afligido, cuando estés en angustia, dilo a Cristo en oración, pídele. Y vamos a cantar a nuestro Señor esta hermosa alabanza que dice: le canto a mi Señor.
canto por decir que eres mi protector. Esperaré su amor, su dulce bendición. Espero su perdón, Él es mi redentor. Feliz yo viviré, Jesús me ayudará, su mano me dará, y así vencer podré, su trono alcanzaré, donde verá mi Dios, y con triunfante voz mi vida pulsaré. Quien confía en el Señor, feliz habrá de ser. Dios con su gran poder, Dios con su grande amor, mitigará el dolor y traerá la paz, y no herirá jamás al Hijo de su amor. ¿Quién más que nuestro Señor para darnos de su paz? Amén. Ahora vamos a tener un tiempo especial de la palabra del Señor. Bueno, ahora vamos a tener la lectura de la palabra del Señor y les invito a abrir sus Biblias. Vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 36 hasta el verso 39. Mateo, capítulo 26, desde el verso 36 hasta el verso 39. Pero vamos a tener un tiempo de oración antes de tener la lectura de la palabra, pidiendo, por supuesto, a Dios que nos guíe a través de ella. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias porque podemos, Señor, abrir tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, y nos has dado la oportunidad de poder hacerlo un día más. Te bendecimos por eso, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude, de verdad nos guíe, porque necesitamos cada día más de ti y que tu palabra cada día nos aliente y a seguir creciendo. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dar lectura entonces, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, desde el verso 36 hasta el verso 39. Y vamos a hacerlo con reverencia y con respeto, con quietud, y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Bueno, nosotros conocemos mucho este pasaje previo a el tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Este es un pasaje donde también existe una especie de agonía, de sufrimiento, así como nuestro Señor lo tuvo en la cruz. Jesucristo se reúne con sus discípulos y dice el verso 36 que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Bueno, en este versículo específicamente el Señor aquí nos muestra una sola cosa: que a pesar de ser Dios, que a pesar de ser
el rey, el Mesías que era de venir, él mantenía esa relación con su padre, esa dependencia con su padre. Él mantenía esa intimidad con él, se comunicaba con él. Y esto es importante que nosotros podamos entender, que siendo él Jesús, el Hijo de Dios, él siempre le decía, siempre le comunicaba en oración todo lo que él sentía. Y esto es necesario que podamos nosotros aprender como hijos de Dios. Versículo 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. El Señor toma a un grupo de apóstoles, aquellos que estuvieron con él, acompañándole, y con ellos también comparte un tiempo en el cual comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Buscó compañía en esos momentos de aflicción. Si entrelazamos estos dos versos, podemos ver que Cristo se comunicaba con el Padre y le comunicaba sus angustias en oración, su petición, sus deseos en oración, pero también lo hacía con sus discípulos. Él aquí en este verso 37 dice que los tomó aparte a los tres, ¿verdad? Y comenzó a entristecerse, comenzó a expresarle lo que sentía, su sentimiento, que la angustia que comenzaba a tener previo a la crucifixión. Versículo 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor compartía también de su tristeza y también les pedía que se quedaran con Él, que oren, que velen con Él. Hay una descripción de este momento. En la profecía de Isaías, el profeta Isaías, hay una descripción específica de esto que el Señor iba a pasar. Y quiero invitarles a leer conmigo el libro de Isaías, capítulo 53, Isaías capítulo 53, desde el verso 3 hasta el verso 7. Isaías 53, desde el verso 3 hasta el verso 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. El profeta hace una descripción muy real, una descripción que en el Evangelio de Mateo vemos cómo el Señor padece. Dice el verso 7 de Isaías 53, angustiado él y afligido no abrió su boca. Vemos que el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní sufrió esa angustia. Estaba angustiado, dice el verso 38, hasta la muerte. Estaba muy triste, hasta la muerte, angustiado él. Versículo 39 dice: yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Al Jesús postrarse sobre su rostro, se postra al suelo, se arrodilla en sumisión y en humildad a Dios, en reverencia, sintiendo agonía y tristeza, la aflicción con la cual nos muestra que también sintió como cada uno de nosotros. Jesús sintió dolor, sintió una tristeza tan grande. Su misión era llevar los pecados de la humanidad, pero qué duro debe ser haber llevado esos pecados, ya que Él no lo había cometido. Y más aún, cargar una cruz, un pago de pecado, un pago de algo que Él no debía llevar. La cruz era símbolo de maldición.
Era una muerte muy difícil y muy dura porque era algo triste en esos tiempos. Y cómo Él tuvo que pagar por cada uno de nosotros para darnos la redención y el perdón divino para cada una de nuestras vidas. Note cómo el Señor Jesús se dirige al Padre. Dice el verso 39, más abajito en la parte media, dice: Padre mío. La sutileza, el amor con que Él se dirige al Padre, con humildad, en una manera de sumisión. Es la forma en como nosotros debemos siempre dirigirnos al Padre. Este es un ejemplo más de lo que nuestro Señor hizo en el tiempo que estuvo en ese momento de Getsemaní. Sí, Él nos enseña la dependencia. Al decir eso, orando, el Señor se despoja de toda aflicción que sintió. Él buscó a Dios en oración para que Dios le dé la fortaleza. El Señor buscó como el refugio en Dios Todopoderoso. Él buscó un refugio en nuestro Dios amado. Él le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. La copa que estaba Él sintiendo, ese símbolo donde la parte espiritual, la parte física, la parte emocional estaba siendo totalmente afligida por un dolor que debía cargar. Y es así como Él invoca al Padre y le dice con toda dependencia: Señor, orando a Él. Por eso dice: no sea como yo quiero, sino como tú. La manera en que se dirige al Padre, Padre mío, es porque Dios conoce, Él nos conoce, sabe de qué somos hechos. Hay un pasaje en Salmos, si podemos buscar, Salmos 103. Vamos a leer Salmos 103, el verso 13 y el verso 14. Si nos acompañan, por favor, leyendo Salmos 103, el verso 13 y 14. Cuando Jesús se dirige a su Padre, Padre mío, es porque Él sabía lo que estaba padeciendo. Leamos lo que dice Salmos 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. A través de Jesucristo, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos conoce de que somos seres humanos y que somos limitados, que tenemos angustia, que tenemos dolor y que solo Él, buscando a nuestro Dios, Él nos puede ayudar en esta condición. Y es que no había otra manera. Tenía Él que humanarse, tenía que Él tomar cuerpo de hombre para poder entender y para poder saber cómo el ser humano sufría. Era el propósito de Dios, de que Él pudiera también sentir. ¿Para qué? Para que así, a través de ese conocimiento de lo que nosotros teníamos que sufrir o de lo que sufrimos, Él pueda interceder por nosotros, pueda sentir y saber lo que sufrimos como seres humanos. Jesús nos dio ejemplo de someter nuestra voluntad a Dios. Jesús no buscó beneficios propios, a pesar de que Él le pedía al Padre que si fuera posible pasar esta copa, también le pedía que haga su voluntad. Y la voluntad de Dios fue que Jesús cumpla la misión de poder darnos redención, y así lo cumplió. Todo lo que pidamos al Padre, todos nuestros deseos, nuestros anhelos, sean sometidos a nuestro Dios. Cuando la palabra dice, si es posible, vuelve a recalcar o vuelve a poder decirnos la palabra a través de esto, que Jesús era humano 100%, era divino 100%, era humano 100%. Él pedía a su Padre: si es posible que pase de mí esta copa, pero Él tenía que sentir el dolor, la angustia, así como nosotros sentimos dolor y angustia. Vamos a leer Hebreos 4:15, que nos enseña lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. ¿Por qué? Porque Él sufrió
¿Por qué? Porque Él conoce nuestras debilidades. Él fue tentado también. Él tuvo hambre, tuvo sed, se cansó. Él como ser humano sabía de nuestras debilidades. Por eso es que nos puede presentar delante de nuestro Señor, porque Él conocía bien de lo que nosotros sufrimos. En el capítulo 5 de Hebreos, también encontramos en los versículos del 7 al 9, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Una vez más la descripción, ¿no?, de lo que el Señor sufrió en el huerto Getsemaní. Dice la palabra en Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, en su humanidad, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que podría librarle de eso, al Padre Celestial, que podía librarle de todo eso. Pero no, se sometió a su voluntad, y es lo que Él nos enseña en este pasaje que estamos viendo de Mateo capítulo 26. Porque fue obediente hasta la muerte de cruz. Y es así como el Señor nos enseña en este pasaje y en estos versículos, especialmente en el 39, cómo Él se postra en humildad, cómo Él ora, pide al Padre, y cómo también le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué es lo que el Señor nos enseña a través de estos pequeños versículos, estos pocos versículos? Nos enseña el fortalecimiento, buscar al Padre en oración para nosotros buscar refugio en Él, para ser fortalecidos, porque la lucha que tenemos muchas veces es grande. También nos enseña la sumisión, la obediencia al Padre, estar sometidos a Él y poder ser guiados en sus caminos correctamente, obedientemente. Y también nos enseña la dependencia absoluta en Dios. Nos enseña a que debemos buscar de Él. ¿Cuánto buscamos de Él en oración? ¿Cuánto buscamos de Él a través de la palabra? ¿Cuánto buscamos de Él escuchando tal vez alguna alabanza? ¿Estamos realmente conectados con Él? ¿Qué se necesita entonces para poder entrar en ese proceso? En el proceso de ser obedientes, de ser sumisos, de ser dependientes de Él. Bueno, creo que lo que necesitamos primero es despojarnos de todo orgullo, de toda vanidad, de toda cosa que interrumpa esa conexión con Dios, de todo aquel que a Él no le gusta. Debemos humillarnos delante de Él y reconocer que Él tiene el control y que hay un propósito detrás de todas las cosas que nos pasan. Jesús reconoció eso porque sabía que había un propósito de llegar a la cruz para redimirnos, de llegar a la cruz porque a través de eso era la única manera que podamos obtener la vida eterna. Él lo sabía. Pero nosotros a veces necesitamos despojarnos de eso, humillarnos y reconocer que nosotros no podemos, que no somos lo suficientemente autosuficientes para poder tener el control de todo, sino que Él es el que tiene el control, que sabe qué es lo mejor para nosotros. Debemos desechar toda esa autosuficiencia como seres humanos y no debemos perder la confianza en el Padre Celestial. Debemos someternos a su voluntad y a sus propósitos, así como Jesús lo hizo hasta el final. Hay un himno muy hermoso que dice: sí olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí y tu divino amor por mí. Cristo, hazme ver tu cruz. Si yo olvido ese momento en el que Él sufrió, que Él me haga entender y reconocer, que Él me haga convertir ese momento de Getsemaní en una súplica ante el Padre Celestial, que el Señor nos ayude de cualquier desesperanza que tengamos, de toda decepción, de todo abandono. Convirtamos ese lugar de súplica. No hay problema más grande que el Señor no nos pueda ayudar a solucionar. Amén. Por eso debemos confiar. Es tiempo de reconocer que muchas veces en las cuales nosotros hemos entrado en angustia, a veces hemos desconfiado,
a veces no le hemos creído a Dios, o a veces hemos perdido el rumbo y no creemos que haya solución a nuestros problemas. Hemos tratado de resolverlos nosotros mismos, creyendo que nosotros podemos hacerlo todo. Pero no olvidemos algo: nosotros los seres humanos somos limitados. Dios es un Dios todopoderoso y puede resolver cualquier cosa. Él nos formó, Él sabe de qué estamos hechos y sabe qué es lo que necesitamos. Él tiene un propósito detrás de cada uno de nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él, debemos creerle a Él, no debemos desmayar y debemos aprender que Él nos ama. Y siempre a los que le amamos a Él, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Sí, es muy cierto. Por eso busquemos a Dios siempre en cada una de nuestras vidas y podamos siempre confiar en nuestro Dios Todopoderoso, que Él nos va a guiar por las mejores sendas en las cuales nosotros podemos caminar. Que Dios nos bendiga en el transcurso de esta semana, que Él nos fortalezca, que Él nos ayude a someternos a su voluntad y que nosotros podamos entender lo mejor para cada una de nuestras vidas. No queremos despedirnos sin antes orar con usted, orar para que el Señor le ayude. Sabemos que cada ser humano es un mundo y cada persona tiene muchas dificultades, muchas necesidades, pero no nos olvidemos de algo: dependamos de Dios y comuniquémosle a Él lo que necesitamos, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra necesidad. Comuniquémosles a nuestros hermanos también nuestro dolor para que puedan orar por nosotros, nuestras necesidades, para que puedan compartir con nosotros y que podamos compartir con ellos cada una de sus necesidades. Queremos pedirle a Dios que nos perdone si alguna vez desconfiamos de Él y de sus propósitos, no le creímos a Él. Quiero invitarle en este tiempo para orar, para que pueda descansar en Él, para que pueda descargar en Él todos sus problemas. Sabemos que es difícil, pero también sabemos que Él es Dios y Él es el que pelea por nosotros. Así que le invito en este tiempo a que cierre sus ojos, a que usted pueda clamar a Dios, suplicarle a Dios y llevarle delante de Él todos sus problemas. Ore con nosotros y dígale así: Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú me haces entender que tú tienes un propósito en mi vida, que tú tienes algo mejor siempre para mí. Gracias, Señor, porque tenemos de ejemplo a tu Hijo Jesucristo, que sufrió, padeció, y Él más que nadie conoce de lo que nosotros padecemos, Señor, de cuáles son nuestras angustias. Gracias, Señor, porque fue el plan perfecto, que tu Hijo se humanara y que llegara a esta tierra, Señor, y que pudiera sentir lo que nosotros sentimos, para que así Él pueda limpiarnos y librarnos y presentarnos delante de ti, oh Padre, con olor fragante. Señor, gracias por tu bendición, gracias por tus cuidados, Señor, y te ruego que tú le des paz, le des fuerza, Señor, descanso a aquellos que no la tienen, Señor, aquellos que están estresados, aquellos que están preocupados, Señor, que tú les puedas dar descanso, Señor, y que podamos seguir los ejemplos de tu Hijo Jesucristo. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Te amamos, Señor, y seas bendito por los siglos de los siglos, Señor. Y queremos siempre, Señor, estar asidos de tu mano, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos compartido, esperando que el Señor sea sanando, sea dándole paz a cada una de sus vidas y que podamos buscarle en los momentos más difíciles o en momentos de angustia y también en momentos de felicidad. Demos gracias a Dios por todo y que el Señor les bendiga. Muchos abrazos para todos. No se olvide de confiar siempre en Él. No se olvide de ser de bendición a otros. Que el Señor me los bendiga.